Muy bien, entonces les comento, el día de hoy tenemos un invitado, la verdad, de lujo, que conoce mucho sobre la cosmovisión maya, sobre la interpretación del territorio desde la mirada de nuestra cultura ancestral, que son los mayas. Y hoy en día, pues es un privilegio tenerlo en la sala para compartir un poco del conocimiento reflejado en cuanto a la cosmovisión del manejo del viento que es el IC, y el manejo del fuego, que es el CAC. Entonces, el día de hoy tenemos a Pedro Uc B., es teólogo, profesor y poeta maya, nacido en el seno de una familia maya monolingüe de la comunidad de Boxos, Yucatán, el 13 de mayo de 1963. Actualmente es profesor en la Escuela de Creación Literaria en Lengua Maya del Centro Estatal de Bellas Artes, CEBA. Es autor de ensayos y poemas publicados en lengua en algunas revistas, periódicos nacionales y antologías, galardonado en 5 ocasiones por sus propuestas en poesía y narrativa maya. Es integrante de la Asociación de Defensores del Territorio Maya, Muchimbal, y autor de varias obras que se pueden encontrar en su sitio web, que más adelante les voy a compartir. ¿Sale? Entonces, Pedro, pues bienvenido, te cedo los micrófonos y el escenario para que compartas tu experiencia en cuanto a estos temas. Muchas gracias, maestro. Pues vamos a platicar un poco sobre el tema que se me ha pedido y tal vez una cuestión importante de entrada es ubicar el contexto en el que vamos a abordar estos temas que hablan sobre lo que creemos, lo que sabemos y la manera como nos relacionamos los pueblos mayas o las comunidades mayas con el viento y el fuego. En maya con Yunkak y Yunik, que son muy importantes en nuestra vida, en nuestra creencia y en nuestra práctica. Entonces, al tratar de construir un poco el fondo o el telón en donde vamos a hacer esta plática, pues vale la pena señalar algunos elementos. Estos conocimientos que todavía están muy presentes dentro de las comunidades, ha sufrido durante más de 500 años una situación lamentable en el sentido de que estos temas han sido satanizados, han sido descalificados, le han hecho muy mala propaganda, tanto por la conquista y la evangelización que prácticamente son la misma cosa, pues hicieron una especie de muy mala propaganda en contra de estas creencias, estos saberes. Y bueno, cuando comienza el método científico occidental que se trabaja con Galileo o a partir de Galileo y hasta nuestros tiempos, pues bueno, el método científico occidental ignora o deja fuera o no le alcanza parte de su metodología para reconocer que estos conocimientos son verdaderos, que estos conocimientos son parte de una experiencia de un pueblo y que bueno, sería interesante considerarlo desde otros aspectos de un método científico
para que se pueda conocer y saber. Nada de eso pasó. Los conocimientos que tenemos hoy, los pueblos indígenas, los pueblos mayas, pues son conocimientos que no solamente están relegados, sino son conocimientos totalmente descalificados en muchos sentidos. No solamente lo hace ahora la iglesia o la evangelización, sino lo hacen también las escuelas. Las escuelas, las universidades, esta misma universidad donde están ustedes, pues es una escuela como todas las demás escuelas que prefiere enseñarnos la historia de toda la vida europea, eso que conocen como eurocentrismo, y deja de abordar y de reflexionar y de revisar la historia que tenemos los pueblos mayas en este territorio. Entonces las escuelas han relegado, han replegado el conocimiento indígena y lo han convertido en lo que llaman hoy despectivamente saberes. No hablan de ciencia, sino hablan de saberes. Y bueno, los saberes pueden ser saberes verdaderos o saberes falsos, pero así lo ubican. Entonces es importante que nosotros podamos mirar ese ámbito, ese espacio en donde se ha colocado este tipo de conocimientos. Si hablamos de los medios de comunicación, pues los medios de comunicación igual lo han tomado muchas veces hasta como una especie de broma y de burla. Y bueno, pues tampoco se le ha hecho justicia a estos conocimientos por los medios de comunicación. Si vamos a otro espacio que es muy importante, que es la política y la institucionalidad del Estado a través de la Secretaría de la Cultura o a través del INDEMAYA o a través del INPI, todas estas instituciones rimbombantemente construidas para hablar en nombre de los pueblos indígenas, pues bueno, han convertido en expresiones exóticas, en expresiones folclóricas, es este tipo de vivencia, este tipo de saber, este tipo de conocimiento, este tipo de experiencia que nosotros los pueblos indígenas tenemos. En síntesis, lo que yo quiero comentar y hacia donde quiero ir es que hablar hoy de estos temas a algunos o a muchos de la gente que no se ha puesto a reflexionar seriamente en torno a ellas, les cause risa, les cause flojera, o como dicen los chavos, da hueva escuchar este tipo de cosas. Y bueno, también muchas veces nos acercamos a estos conocimientos como se acercan los antropólogos, con cierta curiosidad para saber qué es lo que está ahí, pero como acercándonos a algo tan extraño y tan lejano, así como si hiciéramos trabajo arqueológico en Egipto, una cosa tan lejana que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, ¿no? Entonces, frente a eso o dentro de este telón, pues muchas veces no tomamos en serio esto que está
viviéndose en los pueblos, y es una tristeza, es una lástima, porque cada día que pasa y se mueren las personas mayores en las comunidades, y ahora mucho más por el COVID, muchos hombres mayores, muchas mujeres mayores, se están muriendo con un conocimiento fundamental que tiene que ver no con ese conocimiento occidental con que nos han vacunado en las universidades, sino con un conocimiento originario que parte de esta tierra, que parte de esos vientos, que parte de ese fuego, que parte del agua, que parte de los colores, que parte del canto de las aves, que parte del comportamiento de los animales, que parte de los amaneceres en este territorio y sus anocheceres, sus grises o sus claros. En fin, conocimientos que afortunadamente se fueron acumulando en la vida de las personas mayores que hoy pierden la vida y se llevan a la tumba todo este conocimiento. Entonces, yo creo que por lo menos se hace muy bien y de verdad que me pone muy contento, pero además me genera cierta esperanza el que por lo menos haya estos espacios para hablarles de este tipo de cosas. Si sirve un poco lo que quiero comentar, yo nací en una familia monolingüe, mi lengua materna es la lengua maya. Ya grandecito, pues pude aprender el español, más o menos. Curiosamente, cuando pasé por algunas escuelas, la primera escuela por la que yo paso, que es un seminario teológico, y estudio la Biblia, y pues descubro que es una cultura muy rica donde nace la Biblia, que son pues los judíos. Y estudio a profundidad el judeocristianismo, 5 años encerrado en un solo lugar, estudiando día y noche y trabajando en eso. Llegó un momento en el que dije, bueno, yo ya sé mucho de los judíos. Es más, dentro de la formación que se me dio, me hicieron aprender griego y hebreo, por lo menos a leerlo, a leer el original de la Biblia, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y bueno, llegó un momento en que dije, yo ya sé mucho de los judíos, pero ¿qué es lo que yo sé y cuánto es lo que yo sé de mi propia cultura? ¿A poco es mucho más importante la cultura judía que mi propia cultura? ¿A poco es mucho más importante el hebreo y el griego que el maya? Entonces comencé a hacerme una serie de cuestionamientos, de preguntas, y esas preguntas me condujeron al sitio donde hoy estoy. Hoy soy integrante de una asamblea que le llamamos de defensores del territorio maya Muchimbal y que estamos trabajando en la conservación de nuestro medio ambiente o la salud de nuestro medio ambiente frente a la invasión de los megaproyectos desarrollistas, capitalistas, neoliberales, promovidas por los empresarios y el gobierno mismo y que generan una gran destrucción a nuestro territorio maya peninsular. Pero ¿cómo pude entender esto? Tuve que preguntarme si las culturas lejanas como la judía son culturas de mayor validez que la mía.
Y resulta que no, que me doy cuenta que mi cultura, pues es una cultura valiosa, importante. ¿Y cómo me fui dando cuenta de esto? Curiosamente hay una expresión que usan los enamorados y los casados muchas veces, que dicen, no sabía que era tan valioso y me doy cuenta hasta que lo perdí. Esto es un poco lo que nos pasa también con la cultura maya. A veces nos hacemos mormones, testigos de Jehová, o nos hacemos presbiterianos, o nos hacemos católicos, o nos hacemos morenistas, o panistas, o priistas, pero no nos hacemos mayas. Y es importante saber si de maya tengo mucho más que los demás, que no se trata tampoco de cerrarnos a todas las expresiones, pero se trata de saber quién soy y si vivo legítimamente el quién soy, es decir, mi propia identidad, ¿no? Entonces, este tipo de cosas lo fui aprendiendo en el camino. Entre las cosas que me ayudaron mucho es la lectura, que a lo mejor ustedes lo han escuchado tantas veces, seguramente los maestros les han dicho que leer es muy bueno. Y sí, de verdad, la lectura es maravilloso. Hay que leerse por lo menos un buen libro cada mes. Yo vengo haciendo eso desde 1981 a la fecha. Y he aprendido muchísimas cosas. Otra cosa que me ayudó a entender la importancia de mi cultura y la importancia de regresar a ella y valorarla y defenderla y vivirla y promoverla y difundirla es la oportunidad que tuve de viajar a casi toda América Latina, a Asia, a Estados Unidos, a diferentes países y continentes. Me pude dar cuenta que muchas cosas tan valiosas que tenemos aquí no las hemos aprendido a valorar, y en esos países tan lejanos llegamos y nos preguntan, por ejemplo, oye, tú eres maya, hablas maya, sí, oye, háblame del maíz, oye, háblame de la xtabay, yo he leído alguna cosa allá, háblame de la ceiba, háblame de la milpa. Y pues bueno, para nosotros como eso es así como bastante cotidiano, como que no era importante. Pero luego nos dimos cuenta que la gente no lo sabe, no lo conoce, quiere saberlo, quiere descubrirlo, como en este caso, pues se plantea que hablemos del fuego y del viento. Entonces, para no hacer más grande el preámbulo sobre este tema, los mayas tenemos ciertas creencias, ciertos saberes, ciertos conocimientos que tienen que ver con el viento. La palabra viento en español no representa absolutamente nada de lo que decimos en maya con la palabra ik. No tiene nada que ver. Y el español es una lengua totalmente extraña, totalmente diferente, ajena a lo que nosotros los mayas pensamos cuando hablamos nuestra lengua. Le estoy dando clases de maya a un francés y él estaba diciendo, oye, estoy sorprendido de esta estructura y de esta lógica del pensamiento maya que no se parece en nada a los idiomas latinos. Pues sí, no se parece en nada, es completamente distinto. En cambio, el francés, el español, el portugués se llevan muy bien y tienen más o menos la misma lógica. Y bueno, culturalmente más o menos dicen lo mismo. Pero el maya no es así.
El maya es otra cosa. Entonces, cuando nosotros decimos ik o yum ik, estamos hablando de otra cosa distinta cuando se dice viento. La palabra viento en español para nosotros es un tema sumamente limitado. Nos referimos comúnmente a esa fuerza que sentimos que nos pega en la piel y que muchas veces es fresco, a veces es caliente, a veces escasea, a veces viene del sur, a veces viene del norte. No es solo eso, es eso y muchísimo más para nosotros en maya. Cuando nosotros decimos ik, nos referimos a diferentes tipos de energía que hay en la vida. Por ejemplo, cuando los niños de repente se enferman y muchas veces los médicos occidentales, alópatas, o los médicos que se forman desde el medicalismo occidental, no pueden curar. Y bueno, eso se cura con otro tipo de cosa. Se cura con una serie de ensalmos, con hierbas, con cáscara de madera, con raíces, con frutos, con saliva, con tinturas, con alguna cosa que conocemos aquí. Y alguien de repente dice, es que le hicieron ojo. Y otra persona dice, sí, es que el ojo, en maya dicen tu gente, le pegó el viento del ojo. Y bueno, la persona que viene egresado de la Facultad de Medicina, por ejemplo, dice, son pendejadas eso no existe, ¿no? O el clásico cirro, a lo mejor alguno de ustedes ha oído hablar de eso. Alguien dice, es que está ladeado mi cirro. Vas al médico y te dicen, pues tú estás loco, el cirro no existe. No hay, eso son vaciladas. Pero vas con un médico maya, eso que le llaman, lamentablemente les llaman curanderos, les llaman hierbateros, les llaman brujos, les llaman hechiceros, todo eso, una muy mala propaganda. Pero vas con este tipo de médico originario maya y tiene conocimientos que le permiten hacerte un tallado en la pancita, te da algunos tés para tomar y sanas. En fin, te dice hay un viento que te impactó. Tal vez pasaste en un momento en que el viento estaba circulando y te impactó, pero pues aquí te lo curo. En fin, el viento en el pensamiento maya entonces es una gran cantidad de energías, de fuerzas, de imágenes, de sonidos. Por ejemplo, si vamos de cacería, vamos a escuchar sonidos que en el día jamás los vamos a escuchar. De noche allá en el monte hay otra vida, hay otra existencia, hay otros sonidos, hay otro lenguaje, es otra cosa. Y lo que nos dicen los Nohuchuinik, o sea, los hombres conocedores, ellos nos dicen, Wakawike Shuhumeba Beyo Yun Ik. Si escuchan ustedes esos sonidos, son sonidos que emite el viento. Y nos parece tan extraño porque los sonidos que nosotros escuchamos y conocemos comúnmente aquí
desde la perspectiva occidental, no se parece en nada a esos sonidos que se dan. Por ejemplo, escuchamos chiflidos y decimos, me están chiflando. Los hombres Nukuchuinik nos dicen, no, es Yumik, es el viento, es un viento. Y así vamos a escuchar una gran cantidad de ruidos, sonidos a veces un poco siniestros, otros agradables, otros extraños, pero son sonidos que nos dicen que genera el viento. Entonces, este viento es también, en esencia, lo que nos da vida. Y en maya tenemos eso que se llama Ool, que la verdad no sabemos cómo se traduce al español. No entendemos bien cómo se traduce al español. Y pues yo he preferido dejarlo así en maya y que las personas que lo escuchan traten de entender los diferentes contextos en el que se usa para que se dé una idea de qué es lo que significa el Ol. Entonces, cuando uno está, por ejemplo, muy activo, decimos tah uyol, pero ese tah uyol equivale como decir el viento que lo asiste en este momento está muy fuerte, es decir, tiene una energía bastante fuerte. Es un viento, es un ik que él tiene y es un ik muy activo. Y entonces hace que esta persona también se pueda activar. Cuando está desganado decimos onan uyol, está decaído, o sea, no tiene la suficiente energía o no tiene el suficiente viento, no tiene el suficiente ik que necesita para activarse. O decimos kohan uyol, está enfermo, su viento. En otras palabras, el ser humano es un viento. Es un viento que está enrollado en una materia que se llama carne. Por eso en maya la carne se llama bak. Y bak significa enrollado, significa cubierto, significa tapado, significa amortajado. Eso significa bak. Entonces, lo que hace el bak es enrollar, es convertirse en un tipo de ropa, de sábana o de camisa, de vestido, enrollar ese viento que somos nosotros para que tengamos vida. Cuando alguien se muere, dice, por ejemplo, Halibe Tzokulah bin Uyik. En español podríamos traducirlo como, pues es que ya se le fue, ya se le salió hasta el último aliento, el último viento que tenía. Se salió su viento y a eso es la muerte. Porque la muerte en el pensamiento maya es un tema súper interesante. Y dentro de toda la concepción filosófica de muerte está esto de que somos un viento que nos mantenemos en esa modalidad durante los años que vivimos, 40, 50, 80 años, 100 años, hasta que ese viento se regresa al banco de vientos que hay y se vuelve a hacer uno solo con todo lo demás. Entonces, el viento es así como la energía o el movimiento
que los filósofos presocráticos en algún momento mencionaron que el principio de todas las cosas era el movimiento. Y pues para nosotros los mayas, uno de los principios fundamentales de la vida, de la existencia y del movimiento es justamente el ik o el viento. Entonces, este viento que está presente en el mundo o en el territorio tiene una función. La función de este viento es generar la vida, fortalecer la vida y defender la vida. Eso es lo que hace el viento, es lo que creemos nosotros que hace el viento. ¿Por qué? Pues bueno, imagínate si no puedes respirar. ¿Quién puede vivir si no respiramos? Así que el viento es el que nos da pues nuestra posibilidad de vivir. El viento es el que trae la lluvia. Las nubes corren gracias a que las espaldas y los hombros del viento son fuertes y pues bueno, trae las nubes con suficiente agua y cae la lluvia. Y cuando lo asociamos con los otros elementos, en este momento lo asociamos con la lluvia. Pero el tema de hoy es el viento y el fuego. ¿Cómo asociamos el viento con el fuego? Pues lo asociamos de la siguiente manera. Una de las formas más conocidas y que hasta el día de hoy se sigue practicando en la vida de los campesinos es cuando se quema la milpa. Para nosotros, las dos cosas más importantes que hay en ese momento es el viento y el fuego. Si estos dos seres, si estos dos yum o padres, nuestros padres primeros, se asocian, se ponen de acuerdo, les pedimos y nos asociamos con ellos y se asocian con nosotros para esta creación de la vida que tiene que ver también con quemar la milpa, pues vamos a tener éxito. El éxito que se va a tener es que en el momento que nosotros terminamos de rodear la milpa con las antorchas o con el tajche, como decimos en maya, que prendemos todo alrededor de la milpa, entonces escuchamos cómo el viento comienza a venir con fuerza. En ese momento que cerramos el círculo en el que vamos prendiendo todo alrededor de la milpa, pues el viento viene y comienza a correr y a levantar el fuego. Y vemos cómo el fuego, como grandes olas en un ciclón, se levanta como un mar embravecido y se traga todo lo que está en la milpa. Después de 1 hora o de 2 horas, ya tenemos una milpa muy bien quemada, un fuego que tampoco brincó los límites o la guardarraya que decimos y se mantuvo justo en la orilla. Eso es el éxito. Pero ¿cómo se logra esto? Pues el ser humano, el maya, tiene que estar identificado plenamente con estos seres o con estas formas de vida. El maya tiene que estar integrado con ellos, tiene que ser uno de ellos. Y las prácticas materiales que demuestran esa unión o esa unicidad
va a consistir en eso que llaman los antropólogos ritos o ceremonias. Lo que hace el maya es ir en medio de la milpa, barrer un círculo como de 2 metros a la redonda y poner allá una jícara que llamamos en maya jomá, porque es una jícara larga, especial, lleno de pozole, que le decimos zacap. Es un tipo de pozole que se hace con toda la sabanita del maíz, no se le tira nada, así con toda la sabanita se le ofrece al viento y al fuego. Ese pozole no se quema, por más que el fuego se levante, por más que el viento esté fuerte, ese pozole no se va a quemar. Hay la seguridad de que uno va, después de que se quema toda la milpa, a buscar ese pozole y esperar que se enfríe y uno lo puede tomar con toda tranquilidad. Esto es así como el pacto de sangre entre el maya, el viento y el fuego. Este es el punto en donde hay una especie de fusión, de mezcla entre quienes vivimos esta dimensión terrenal con esa otra dimensión que también es terrenal, pero que muchas veces es invisible, pero que se percibe de alguna manera. Entonces, esa alianza que hay entre estos seres, pues nos permiten entender la vida de otra manera, nos permiten ir construyendo una forma de vida distinta a como otras culturas la ven y la entienden. Entonces, para nosotros los mayas, el viento y el fuego y otros seres son de mucho respeto y no podemos agredirlos. Primero porque no solo porque nos hacen favores, sino porque son familiares. Cuando decimos Yum Ik, estamos diciendo Padre Viento. Cuando decimos Yum Kak, estamos diciendo Padre Fuego. Cuando decimos Yum Chak, estamos diciendo Padre Lluvia. Entonces, cuando es padre o cuando es madre, difícilmente uno se atreve a arremeter en contra de cada uno de ellos, como muchas veces pasa en las culturas o en los espacios donde no se tiene este encuentro fraternal y familiar con estos seres. Por ejemplo, en la ciudad, las personas que crecen en la ciudad, es tan extraña estas cosas para ellas, porque en su vida no ha estado en la milpa, no sabe qué es eso. Es más, cuando llueve en la ciudad, hemos escuchado a mí me ha tocado escuchar a mucha gente, los chavos tienen que salir, tienen que ir al baile, tienen que ir a ver a la novia, al novio, y comienza a llover y chingada lluvia, coño, no me deja salir, ¿por qué llovió hoy? O sea, no le tenemos respeto y le mentamos la madre a la lluvia, porque no hay esa vinculación, no hay esa fusión entre estos seres y nosotros. No entendemos que ellos son parte fundamental en la construcción de la vida y en el éxito de la vida. Entonces, hablar del viento y hablar del fuego o de la lluvia es un tema que bueno, nos puede llevar, pues no sé cuánto tiempo, a lo mejor 1 año, 2 años, 3 años, toda una carrera. Y es bueno que hoy
pues por lo menos las escuelas comiencen aunque de manera periférica, puedan tomar en cuenta estos temas para que quienes no tienen la experiencia de vivir en el campo, como estas experiencias que les he contado, puedan también entender lo otro. Y claro, muchas veces, seguramente ustedes van a tener oportunidad de salirse del país y van a viajar y van a llegar a algunos lugares donde les van a preguntar, ¿de dónde vienes? De Yucatán, ¿eres maya? Pues si no tienes conciencia y no entiendes mucho de eso, a lo mejor vas a decir, no, no lo soy, pero vengo de Yucatán. Obviamente no todos los yucatecos son mayas. A lo mejor te van a decir, ¿hablas maya? No, no hablo maya. Oye, ¿y qué me cuentas de Chichén Itzá? Ah, pues es un montón de piedras nada más. Qué triste que eso sea nuestra respuesta. O que nos pregunten, ¿es cierto que los mayas hacen sacrificios humanos? Ah, pues sí, así lo leí en el ensayo del mayista fulano de tal, ¿no? Pues eso lo saben mejor Mercedes de la Garza que cualquiera de nosotros, ¿no? No se trata de eso, se trata de que nosotros asumamos esta forma de vivir, la entendamos por lo menos, y quienes somos mayas, hagamos de nuestra estirpe ese granero cultural que es trascendente y que es una luz en el mundo entero y que es uno de los valores que no debe ponerse en riesgo. Lastimosamente, los megaproyectos como el Tren Maya ponen en riesgo esta forma de mirar, esta forma de oír, esta forma de sentir, esta forma de soñar y esta forma de construir la vida. Bueno, aquí lo voy a dejar para que yo dé tiempo para las preguntas. Si alguien tiene preguntas, alguien tiene dudas, con mucho gusto vamos ampliando un poquito más algunos aspectos que sea de su interés. Muchas gracias. El pueblo maya, en su saber, en su forma de vivir, en su forma de construir la vida, tiene muy claro que los componentes de la vida tienen diferentes fuerzas, tienen diferentes colores, tienen diferentes sonidos y tienen diferentes reacciones. Entonces, el mundo está dividido en 4 partes y un centro. Y cada una de las partes tiene una fuerza, tiene una energía. En el caso del oriente, que es donde sale el sol, se habla de que tiene un color que es el color rojo. Y en maya decimos chac, no chac, que es lluvia, sino chac, que es rojo. Entonces, lo que viene de este lado, o de esta esquina, o de este punto cardinal, es por lo general una energía muy fuerte y tiene su época, tiene su tiempo, tienen sus meses, tienen sus días en el año en el que sale a hacer su trabajo, en el que sale a hacer su misión, en el que sale a darse a conocer y no se ve como un mal, sino se ve como la época natural en la que tiene que darse esa energía fuerte. Entonces, al ciclón en maya le llamamos Chac Ical, que significa viento rojo. Algunos dirán, pues los vientos no tienen colores. Pues en el pensamiento maya sí. Y no es necesariamente por el color, sino porque en el pensamiento maya el rojo significa fuerza, intensidad. Entonces, cuando hablamos de lo que es rojo, por ejemplo, cuando decimos Chac Top, va, tiemaco,
a esa persona lo golpearon, pero lo golpearon demasiado. Usamos la palabra rojo y decimos, los golpes que le dieron fueron rojos. Eso decimos en maya literalmente. Entonces, pero no es porque sea rojo, sino porque fue muy intenso. Entonces el ciclón es la época, son los días, son los meses en las que el viento se carga de una energía mayor y hace su recorrido. Y no se ve como una amenaza, porque la gente que tiene bien su casa, que eso normalmente sucedía, la gente amarraba su casa, porque nosotros no decimos construir, sino amarrar, porque literalmente es así, se amarraba las casas con bejucos. Y se amarra bien con unos postes que son corazón de chacté o de jabín. Y bueno, pues esas casas aguantan cualquier huracán. Y lo digo porque yo soy testigo. Hubo un huracán muy fuerte que pasó por acá hace muchos años, cuando yo era niño, hace como 500 años más o menos. Pues bueno, yo vivía en una casa de guano que era de mis papás y pasó fuerte el ciclón y la casa se mantuvo y está allá. Pasó Gilberto también aquí y todas los ciclones que han pasado tranquilamente. ¿Por qué? Pues la gente está preparada para eso, sabe qué es eso. ¿Dónde está el problema? Cuando tu casita es de lámina de cartón, que es lámina de zinc o de asbesto, alguna cosa así, pasan y bueno, el viento lo lleva porque no tiene firmeza y sí se hacen daños, pero la gente hace tiempo, pues aunque sufría algunos daños de repente en la milpa, también por eso la milpa era un espacio donde se siembra una gran cantidad de plantas, no solamente es un cultivo de maíz, nunca la milpa es un monocultivo. Entonces, en ese sentido, los mayas miramos el ciclón como un elemento más de la vida, una forma más de la vida que nos llega, como nos llega a veces una enfermedad o como nos llega una visita, un familiar de hace mucho tiempo, nos genera emociones fuertes. Y bueno, pues la vida está compuesta de pares y de energías encontradas. En términos de la ciencia occidental, diríamos que la visión maya sobre la vida es dialéctica, es la negación de la negación, es la unidad y lucha de contrarios y es la transformación de lo cuantitativo en cualitativo. Es decir, la forma de mirar la vida es dialéctica. Con esto digo que hay tiempos de mucha energía y hay tiempos de bonanza, hay tiempos de sosiego y hay tiempos de desasosiego. Hay días que lloramos, hay días que reímos, hay días que nacemos y hay días que morimos. Entonces es una concepción normal, es parte de lo que vivimos y no lo vemos como una desgracia. Los vientos no nos pierden, no nos confunden. Más bien, nosotros entramos en un espacio desconocido y nos desorientamos. Es más, los vientos nos orientan porque quienes conocemos cómo soplan los vientos, sabemos si es viento del norte o es viento del sur, o es viento del oriente o del poniente. Por ejemplo, hablando de los colores, cuando sentimos un viento fresco, sabemos por lo general que ese viento fresco viene del norte y le decimos sak-ik, es viento blanco. Al revés al viento rojo, que es intenso, la brisa es sak-ik. Entonces, en realidad los vientos no nos confunden, al revés. Lo que pasa es que esta narrativa es parte de la mala propaganda que se nos ha hecho por quienes a veces no entienden la cultura, pero a veces
es parte de la colonización permanente que se ha venido desarrollando desde hace más de 500 años. Entonces, la gente que se mete al monte, pues muchas veces, si no está acostumbrado a andar en el monte y el tiempo está nublado o el momento del día es el mediodía, tiene una facilidad de desorientarse. Es muy fácil. Yo mismo que crecí en el monte, que viví mis primeros 18 años en el monte, me he perdido varias veces en la cacería, sobre todo cuando vamos de cacería y está nublado, se desorienta uno porque no sabes por dónde está yéndose el sol. Cuando no está nublado, bueno, uno ve por dónde está el sol y pues dices, pues el norte, el sur, el este o el oeste. Pero cuando está nublado, no, o cuando es al mediodía, tampoco te puedes orientar. Entonces, eso es una de las cosas que pasa. Lo otro es que es importante eso de pedir permiso. Hay algunas formas de pedir permiso, hay unas muy elaboradas que tienen que ver con presentar el pozole que le llamamos zacap y se hace una serie de invocaciones, llamémosle así, o rezos, para entenderlo un poco mejor desde lo occidental, pero en realidad ni son rezos, sino es un diálogo. Nosotros en maya decimos que es tzikbal, es un tzikbal que hacemos con los seres que son nuestros parientes también, que son los que cuidan ese espacio. Y esos seres pues son muchas veces el viento en sus diferentes formas, que pueden tener forma de aluches, que puede tener forma de shtabai, que puede tener forma de huaycot, de huaypop, puede tener cualquier otra forma, ¿no? O de personas sin cabeza, o de un ser así como monstruoso que se ven. Puede ser. Entonces lo que hay que hacer es presentar allá un pozolito que le llamamos zacap y pues establecer este diálogo con ellos, hablar con ellos, decirles, pedirles. Solamente que bueno, nos dicen los señores mayores que son cosas que no debemos estar diciendo mucho porque si lo pronunciamos, ellos lo escuchan y vienen. Entonces, en la creencia maya está en que no se puede estar diciendo para decirle, por ejemplo, oye, solo lo voy a decir, dame chance de decirlo solo así de chente, ¿no? No es en serio, no se puede pronunciar. Entonces, para que uno lo pueda pronunciar, tienes que hacerlo de verdad en el lugar, ¿no? Y un poco me parece muy bien también para evitar los folclorismos que echan a perder mucho la cultura. Pero se hace ese tipo de pequeñas ceremonias y entonces uno puede entrar y puede pues caminar tranquilamente y también se siente la protección. Hay espacios también donde alguna gente ha puesto a protectores especiales a seres que el mismo hombre ha hecho trabajando con el viento y bueno, pues allá si entras, pues igual, si no pides permiso formalmente, pues no solamente te desorientas, sino te muerde una víbora o alguna cosa te puede pasar, te puede impactar un viento fuerte y te puedes enfermar, te da calentura, en fin, es una ceremonia que hacen que se llama Hetzlum, que sirve para, digámoslo así, para encantar ese espacio, ¿no? Para establecerle formalmente unos protectores, unos guardianes, y que ellos impiden que otra gente entre a robar, a cazar o a cortar maderas o
hacer alguna cosa de esas, ¿no? Pero bueno, es una práctica que se ha dado. Y no hay viento malo. Es mala propaganda eso de que hay vientos malos. Ningún viento es malo. Es así como si pensáramos que algún carro sea malo porque atropelló a una persona y se murió. No, ningún carro es malo. Hasta de la peor marca no es malo. El carro en sí mismo no es malo, aunque a mucha gente mata. Pero pasa eso porque se dan los accidentes. Y también el viento es así. El viento tiene establecidos sus rutas, sus canales, sus caminos. Y claro, muchas veces uno no lo sabe. Y a veces atraviesas ese camino en el momento que está cruzando y te impacta y te enfermas. Entonces, pero no es porque sea malo. Es una energía que está corriendo en ese surco muchas veces y uno no lo sabe y pues bueno, pasan esas cosas. Pero no existen los vientos malos. De hecho, la palabra malo o maldad no existe en maya. En maya existe lo feo, pero no lo malo. El concepto de malo es un concepto occidental. Entonces, es parte de lo que nosotros creemos y pensamos, y pues podemos de alguna manera explicar. El tema con las enfermedades en el pensamiento maya está como enmarcada en dos aspectos o en dos situaciones, ¿no? Uno es que los mayas pensamos que hay dos fuerzas que se llama frío y caliente. Entonces, ese frío y caliente los debemos tener presente siempre en nuestra vida si queremos mantener nuestra salud, que nos permita no enfermarnos. Entonces, cuando las personas están en una situación, por ejemplo, decimos que es calurosa, alguien viene de la calle y ha caminado mucho y toma agua helada, pues hace un choque entre lo caliente y lo frío y se enferma. Entonces hay algunas bebidas consideradas frías o calientes, hay algunas comidas consideradas frías o calientes, y que bueno, uno debe tener el equilibrio emocional, estar muy bien plantado para saber qué es lo que va a consumir en ese momento. Entonces, si tú te bañas con agua tibia o caliente, que era parte de la costumbre de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, la mayoría, aunque haya calor como hoy, pues calienta agua y la pone al tibio a su gusto y se baña. La gente no se bañaba con agua fría, salvo si se van a bañar en el cenote, entonces sí, pero en su casa siempre entibian agua para bañarse. Esa gente, si se llega a bañar con agua fría a la hora acostumbrada de que se bañe, es muy probable que se enferme. Entonces, la alimentación, por ejemplo, que se daba era beber o comer caliente y esperar hasta 2 horas después de la comida es que puedas beber algo frío o agua fría, porque si no, pues obviamente te vas a enfermar. Pero no te enfermas porque el agua está fría, te enfermas porque no aprendes a administrar el momento en el que tengas que consumirlo. Ese es el tema, ¿no? El agua no te enferma, ya esté fría o caliente, no te enferma. Lo que te enferma es esa decisión de consumirla en un momento en la que no debes hacerla. Entonces, eso es lo que enferma. Y bueno, pues por ejemplo, en el desayuno, la palabra desayuno en maya decimos ukul, que no tiene nada que ver con la palabra desayuno en español. La palabra ukul en maya significa beber.
para nosotros desayunar es beber, pero porque la costumbre era que la gente se levantaba y lo que hacía es beber su atole, es tomar su atole. No era café tampoco, no somos cafetaleros. Era maíz, era atole. Entonces se toma el atole y se va a la milpa, trabaja un rato y después entonces comienzan a cocinar para comer, ¿no? Pero por eso el desayuno es beber, es bebida. Entonces, si tú tomas el atole caliente, que por lo general así es como se toma el atole, pues no vas a tomar agua fría 5 minutos después, porque entonces sí te vas a enfermar. Ese es el tema, ¿no? Entonces, el tener el cuidado con lo que consumes y en qué momento, si estás caluroso o ya te refrescaste, es fundamental para tomar o para bañarte o como sea, pero es importante que sepas el momento para consumirlo. No, en sí mismo el agua no te enferma. Lo que te enferma es el modo de cómo lo administras y en qué momento. Ese es el tema. Cuando alguien acaba de terminar una actividad en la que se eleva su temperatura, se dice que entra en un estado de chocoolal. No es el cisol, sino es el chocool. Se vuelve una persona o más bien esa persona recarga una energía que es mayor de la energía que normalmente necesita por esa actividad que hace. Entonces carga otras energías. Entonces, cuando esa persona se acerca a un niño tierno que tiene de repente débil su energía, pues lo impacta. Entonces se enferma el niño. Entonces lo que se hace es que no se debe de acercar y hasta que se refresque, decimos en maya, yanusiskuntikiol, tiene que refrescarse. Tumenchocoyol, está caluroso. Tiene que refrescarse para que pueda acercarse al niño. O al revés, hay otra manera. Si de repente ya se acercó y bueno, no hay de otra, pues tiene que abrazarlo y tiene que acariciarlo para que esa energía que tiene pueda pasarse lentamente y pueda digerirlo el niño, para que entonces no se impacte, sino sea una energía como compartida, pero lo tiene que estar abrazando un buen rato y acariciando. Y efectivamente el niño no se enferma. Si se enferma, ¿cómo se cura? Es relativamente sencillo y esto es parte de nuestra experiencia también con nuestros niños. Pues uno puede agarrar un poco de hierba, puede ser la ruda, puede ser la albahaca, puede ser el cipché, puede ser las plantas que conocemos que son curativas. La ruda y la albahaca pues son plantas extranjeras, pero que sirven también. Pero las que son propias y nuestras, como el cipché, y hay otras, pues las podemos agarrar y las remojamos en un poco de alcohol y con eso medio bañamos su cabecita del niño o su cuerpo, un poco su hombro, no mojarlo, sino apenitas, así como ponerle un poquito de agua. O escupirle en su cabeza, también eso, tomas un poco, embuchas un poco del agua de alcohol y se lo comienzas a escupir, a rociar en su cabecita. Y nada más, mira, no es cuento, lo sabemos porque lo hemos vivido, lo hemos hecho con nuestros niños y de verdad quedan bien. Pero hay otro tipo de gente que no necesita estar haciendo actividades que lo encaloricen, sino son personas que de por sí traen energía muy, muy fuerte, pues que de por sí son así, nacieron así. Las personas que tienen de repente un lunar en un ojo, dentro del ojo, no sé si ya se dieron cuenta que hay gente que tiene lunares en el ojo. Y
si tiene doble remolino en su cabeza, su cabello tiene 2 remolinos. Esas personas tienen una energía mayor y pues igual pueden enfermar a los niños, pero eso de por sí son gentes que tienen mayor energía que los demás. Y hay una manera curiosa, dicen los antiguos, de probarlo. A veces cuando te pones una ropa de esas camisas que tienen como seda, como plástico, en época de frío, cuando te quitas la camisa, oyes como, dice la ropa, cómo se hace choque la energía, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que ver con el nivel de fuerza que tiene una persona, el all que tiene una persona para relacionarse con los demás, y no solo con las otras personas, ni solo con los niños, sino también con las plantas, con los animales. Por ejemplo, en el caso de las abejas Shunankap, una de las cosas que se nos aconseja, los que tenemos abejas así, las personas que tienen relación sexual no, en el día o en la noche amaneciendo, no pueden ir a abrir o no deben ir a abrir el jobón de la abeja porque se comienzan a morir por la energía sexual que tienen, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas es importante saberlo para ubicar cómo nos relacionamos sanamente con nuestro entorno y cómo mantener pues igual nuestra vida, nuestros cuerpos y nuestra familia y finalmente nuestra comunidad con una salud que es lo más deseable. Pues eso, muchas gracias. Pedro, te agradezco mucho por tu tiempo, por el aporte que siempre nos das para esta asignatura. Y pues a nombre de la facultad te agradecemos mucho la plática. Muchas gracias, muy amable, ojalá les pueda servir. Pues un saludo a todas y a todos. Muchas gracias.